8:11, estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana en el estudio con Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Encantado, muchísimas gracias por invitarme y poder estar aquí nuevamente. Johannes Kaiser, casi un 14% de los votos. La primera reflexión que se saca obteniendo este resultado. Uno puede mirarlo en términos de quién quedó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero 14% para un candidato que irrumpe, que muchos decían, no, si lo que está haciendo Johannes Kaiser es básicamente buscar una mejor posición para ser candidato al Parlamento y ojalá al Senado. Y aquí lo que vimos fue un Johannes Kaiser que cumplió la promesa de que no era eso, de que no iba a renunciar a su candidatura, y obtiene casi un 14%. Bueno, la primera reflexión es agradecer a todas las personas que depositaron su confianza en nosotros, porque somos efectivamente una oferta política nueva y veníamos con, digámoslo así, con poca historia. Y la historia muchas veces es la razón por la cual la gente vota o deja de votar por un conglomerado político. Eso por un lado. La confianza en mi persona individualmente de poder dirigir los destinos de nuestro país es algo que me llena de orgullo y al mismo tiempo en su momento también me significaba una pesada mochila, porque yo creo que pudimos haber pasado segunda vuelta. Si ahí la constelación hubiese sido un poco distinta, podríamos estar ahora dando la pelea y en ese caso efectivamente la toma de decisiones después, siendo presidente de la República, lo que se viene es súper complejo. Así que no envidio a José Antonio Casta en este momento. Ya vamos a hablar del apoyo a José Antonio Casta. Hablemos de cómo, de esa constelación, ¿no? ¿Qué habría hecho de diferente que Johannes Kaiser pasara a segunda vuelta? ¿Qué habría hecho de diferente? O sea, ¿qué habría hecho la diferencia en esa constelación si hubiese estado ordenada de otra manera? Yo creo que un poco el voto útil, la noción del voto útil hizo una diferencia. La incapacidad también de Jara hasta cierto punto de recoger el voto de centro-izquierda. Porque la gente no está viéndolo, pero Parisi capitalizó casi 780.000 votos. La diferencia entre Jara y su lista parlamentaria son 780.000 votos que se fueron cruzados a Parisi. Claro. Ese era el voto silencioso. Evelyn Matei tenía razón, hablaban de un voto silencioso. Lo que pasa es que no fue a Matei, fue a Parisi, irónicamente. El voto de centroizquierda. ¿Por qué crees que Parisi logra capturar casi el 20% de los votos? O sea, que uno de cada 5 chilenos haya votado por él. Primero porque jugó solo. Porque si te das cuenta, es la única candidatura a la cual ni la prensa ni el resto de los candidatos le sacó la mugre. Porque de la mano de las encuestas no se consideraba que fuese suficientemente relevante como para sacarle la mugre. Claro, o sea, algunas que decían que iba a tener hasta el 5%, 10 máximo. Entonces, de alguna manera, no era un target. Y no fue un target de ninguno de los candidatos. Eso te preguntaba, porque no solamente, uno podría hablar de la prensa, pero no. Tampoco fue un objetivo de los candidatos. No lo vimos, literalmente, no lo vimos venir. Eso es. Ya. Si Franco Parisi no hubiese estado en esta papeleta, ¿esto habría provocado un resultado muy distinto para Johannes Kaiser? Yo creo que parcialmente sí. ¿Sí? Pero también para Evelyn Matei. Yo creo que en ambos casos, yo creo que habría habido pero el voto cruzado, Jara, o sea, izquierda, habría ido más bien a Matei, no hacia acá, eso está claro. ¿Ya? Habría habido otra constelación. Pero hacer presente que hizo una interesantísima campaña, una campaña completamente fuera del radar, incluso de los medios digitales. Trabajó, por lo visto, mucho el WhatsApp, el Telegram, Facebook. Eso utilizando Cambridge Analytica, pues a la gente no le hará mucho sentido, pero es un sistema para identificar grupos de interés. Por eso cuando estaba ahí con los autos tuneados y la cuestión, decía, ¿pero qué está haciendo aquí? Efectivamente, atendiendo un nicho, y jugó solo. Jugó un partido de fútbol donde no había otro equipo. Y sacó un muy buen resultado. Ahora yo quiero ver en las rendiciones del CERVEL que todo eso se refleje. ¿Cómo así? Porque no se gastó 10 millones de pesos en su campaña. Y el que me diga que esa es la cifra, no corresponde. ¿Y quién lo financió? Ahora, eso nomás. Quedémonos un segundo en eso, porque hubo también varias promesas de Franco Parisi y que en el caso del candidato no necesariamente va a ser muy fácil, digamos, cobrárselas. Algunas como esta sí, pero otras que sí pueden ser exigibles para sus 14 diputados. No creo que sea nada exigible a sus 14 diputados. No, No.
Yo creo que es muy complejo. Existen distintos tipos de partidos políticos, ¿de acuerdo? Entre ellos existe el partido ideológico, existen los partidos históricos, como el radical, que ahora desaparece, ¿ya? Que vienen todavía del siglo XIX, con esa lógica, y tú tienes los partidos franquicia. Ecuador, por ejemplo, está lleno de partidos franquicia. Y el partido franquicia es una plataforma que te abre la posibilidad de candidatearte, ¿ya? Y después en la práctica tú decís lo que querés. El PDG no es un partido ideológico, y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados es que dicen, bueno, ni fachos ni comunachos, pero los proyectos de ley que entran y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos tienen un alma política. Ujú. Entonces tú tienes que estar a favor o en contra. Y es una cuestión binaria. Incluso la abstención, ¿ya? Significa votar a favor o en contra, porque la abstención se calcula como voto en contra. Y ahí se generan tensiones que una formación que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta. Tú no puedes poner a Pamela Giles, o sea, con toda su historia política y por lo demás me cae muy bien, ya, con el señor Olivares en una banca y pensar que esa cuestión va a funcionar. ¿Corre el mismo riesgo que vivió en este ejercicio legislativo? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el mismo riesgo y por las mismas razones. Pues no es capaz de entregar no, bueno, sorpréndanme, pero yo creo que no va a ser capaz de entregar una dirección política consolidada para esos 14 diputados. Ya. ¿Cómo ordena Johannes Kaiser a su propia fuerza política, su partido, en el entendido de que esto es una proyección de largo aliento, no simplemente una cuestión táctica para esta elección? Bueno, esencialmente de la mano de lo que es nuestra declaración de principio y lo que es nuestra visión de sociedad. Es decir, nosotros exigimos a nuestros diputados votar acorde con eso. Y si un diputado y entraron al partido conociendo ese set de principios y valores, fueron a la elección representando ese set de principios, valores e ideas, y ahora tienen que ejercer el poder político que les ha asignado, les ha entregado a la ciudadanía para que represente esas ideas en el Congreso. Y bueno, esa es la lealtad que le deben a sus votantes, y eso es lo que nosotros a través del partido también hacemos exigible, ¿no? Mi tarea es que nuestros parlamentarios le cumplan también al partido, pero el partido es secundario aquí, es a la gente que los votó en razón de las ideas que representan. Ya, pero ahí va a llegar un momento en que van a tener que discutir y tienen una posición política, y por lo tanto me imagino que ahí hay una conducción que probablemente va a ser casi caso a caso, ¿no? No creas, en general bueno, hay ciertas materias que son, por supuesto, absolutamente debatibles desde el punto de vista ético, moral, social, ¿ya? Y ahí se produce el fenómeno de la democracia interna y se conversan todas estas cosas. Pero hay ciertas cosas que no son debatibles. Por ejemplo, si nos vienen a ofrecer subir los impuestos, les vamos a decir que no, po. Y si alguno de nuestros diputados dice que sí, bueno, está en el partido equivocado. ¿Se explica? El Partido Nacional Libertario obtuvo 8 diputados. 8 diputados, una senadora. Y una senadora, ya. Así Que es es. una fuerza política igual relevante. Para el próximo gobierno, evidentemente que somos relevantes. O sea, nada pasa teniendo presente que vas a tener de todas maneras una oposición muy destructiva, en mi opinión, como fue la oposición al gobierno de Piñera. Ujú. Entonces tú necesitas tener las fuerzas de gobierno más o menos consolidadas. Eso significa que tienes que mantener una convivencia pacífica con aquellos que están dispuestos a respaldarte. Ya. Y eso significa que nosotros también lo tenemos que considerar. Por lo tanto, esa convivencia implica qué gestos por parte de José Antonio Kast a el Partido Nacional Libertario. Bueno, eso es un tema que claramente no puede venir a presentarnos una profundización de la ley de género o aumentar impuestos, pero hasta el momento no veo que eso esté en su programa. Ya, eso evidentemente no va a pasar, digamos. Pero ¿qué marca una diferencia? A ver, ¿dónde sí detectas tú que hay diferencias entre José Antonio Kast y lo que podría ser un gobierno de José Antonio Kast con el Partido Nacional Libertario? Bueno, nosotros tenemos nuestros temas con, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial. Creemos que, o sea, a estas alturas
es evidente que necesitas una reforma del sistema de nombramiento. Y no una reforma como la que propuso este gobierno, que lo que hace es mantener la injerencia de los políticos en el nombramiento de jueces. No, Ujú. necesitas una limpieza del sistema, y para limpiar el sistema necesitas sacar a los políticos del nombramiento de los jueces. ¿Ya? Entonces, evidentemente, que si existiese, o sea, no existiese una voluntad del gobierno de avanzar en esas materias, estaríamos muy, muy tristes. Déjame, Johannes, preguntártelo de esta otra manera. Hay que evitar que gane el comunismo, es lo que has planteado varias Sí, veces, y por de lo todas tanto por maneras. eso que hay que respaldar a José Antonio Kast. Pero eso suena también como un respaldo en estas 3 semanas que pareciera ser mucho un cheque en blanco al mismo tiempo. No es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco. Lo que pasa es que yo simplemente y el Partido Nacional Libertario no tenemos ninguna otra opción. Que respaldar a José Antonio Kast en esta campaña. Ninguna otra opción. Si aquí, para la gente que quiere vivir en un país libre, no hay otra opción. Mira, tú puedes ser comunista en un país libre, pero tú no puedes ser libre en un país comunista. Claro. ¿Ya? No hay otra opción. Si tú quieres vivir el infierno que ha vivido, y puede que aquí no sea tan grave como en otras partes, pero tú vas avanzando en esa dirección. Bueno, el Partido Comunista va ocupando posiciones de poder, esas posiciones después no las entrega. ¿Ya? Si tú quieres desplazarte en dirección a lo que, digo, el país, desplazarlo en dirección a lo que es hoy día Venezuela, lo que es Cuba, lo que es hasta cierto punto ha pasado también un poquitito en Brasil, ¿ya? Claro, Jara es el camino, pero a nosotros Ahora, no nos gusta la idea. eso quedó bien reflejado cuando el Partido Comunista obtuvo la cantidad de convencionales constituyentes y sintieron, aliándose, entre otros, con la lista del pueblo, que avanzaron hasta un texto constitucional que, como muchos describieron, terminó siendo un mamarracho, ¿no? Avanzar sin transar. Exactamente. ¿Por qué crees que un 26,85% aún así votó por una candidata comunista? Porque su odio al sistema, porque el resentimiento por no haber sido tratados con la justicia que ellos creen merecer, Ujú. ¿ya? Es más grande que su sabiduría política. Nadie en su sano juicio, ¿ya?, vota por un sistema que lo que hace es terminar destruyendo todas tus posibilidades de salir adelante, solamente porque quieres que a otros les vaya peor. Este es un tema también de envidia, y esto es potenciado, es potenciado desde los colegios, potenciado de las universidades. Tú tienes una cuestión, una envidia intelectualizada, eso, y con contenido ideológico, que es lo que es el comunismo, o la izquierda más extrema, y eso genera un hábitat desde el cual da lo mismo, que es lo que tú haces negativo, te van a respaldar igual. ¿Por qué? Porque las razones para votar por la izquierda no son las que dicen. Las razones para votar por la izquierda evidentemente no es que a la gente le vaya mejor. Porque si tus razones para votar por la izquierda fuesen que a la gente le vaya mejor, tú no votáis por un partido comunista cuya candidata ha logrado que aumente el desempleo femenino, que disminuya el empleo en tiempo completo. El titular de ayer había bajado. 2 millones de personas estaban solamente a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque no habían ya empleos a tiempo Claro. completo. O sea, la señora Jara es un desastre. La gestión de este gobierno ha sido un desastre. No hay plata para los insumos en los hospitales, no había leche en los CEFAM, pero si los UTI de la JUNAEP los entregaban en octubre. En serio, si usted es de izquierda, ¿por qué vota por esta gente? Ya, por eso pregunto qué puede estar pasando con un electorado que un 26,8% vota aún así entonces por una candidata como ella. ¿Cuánto crees que funcionó el discurso de en realidad soy socialdemócrata? No creo que haya funcionado mucho. Yo creo que en Chile existe un corazón duro de extrema izquierda entre el 10 y el 15. ¿Ya? Ya, y el gap, la diferencia, ese 12% adicional. Y el gap son probablemente la gente con menos. Hay gente que todavía no sufre las consecuencias en su propio cuerpo, lo que ha pasado. No te olvides de una cosa: a la señora Jara le fue mejor en los sectores altos que en los sectores bajos. Sí. Si la candidatura de la señora Jara, del señor Boric, etcétera, son candidaturas de gente con plata, irónicamente. Porque lo que pasa es que la envidia no está radicada en un sector de la sociedad. ¿Dónde le fue mejor a Johannes Kaiser? A nosotros nos fue bastante parejo, bien, pero mejor en los sectores populares. ¿Ah? Nos fue mejor en los sectores populares,
lo cual se agradece. Yo creo que también mucha gente en ese sentido ha ido descubriendo que el sistema en sí mismo no necesariamente es el problema para salir adelante. El Estado es el que te va impidiendo de alguna manera salir adelante y los servicios públicos que entrega el Estado están empeorando con cada día. Entonces la gente empieza a descubrir que no, el Estado no es la respuesta a a todas las interrogantes. Irónico es que nosotros como Nacional Libertario hayamos tomado en algún momento la decisión de tratar de recuperar este Estado. Porque a los libertarios no nos gusta para nada el Estado. En sí mismo es un tema, digamos, que los libertarios tienen una mirada de un Estado bien minimalista, digamos, y sin embargo había una parte de las propuestas de Johannes Kaiser que tenía que ver con la recuperación de una recuperación moderna, digamos, de capacidades del funcionamiento del Estado. Así es, y teníamos que hacerlo, pues nos tenemos que hacer pragmáticamente cargo de que efectivamente la salud llegue a la gente, de que la educación empezase a funcionar como correspondía. Por eso la lógica, por lo demás, también de entrar con el sistema de cooperativas, que yo creo que habría hecho una diferencia, y espero que en algún momento alguien recoja esa idea, pues haría una diferencia importante en la calidad y en la gestión del sistema educativo, lo mismo en salud. Pero nuestra idea era echar a andar de nuevo la máquina. Ahora, Johannes Kaiser, una cosa es respaldar al candidato José Antonio Kast para evitar que Janet Jara gane, y me imagino que eso tiene una cuestión más bien práctica. Me gustaría saber qué significa, más allá de lo declarativo, respaldar en estas 3 semanas a José Antonio Kast. Bueno, vamos a salir a ondear banderitas, repartir flyers, todo lo que... llamar a votar por José Antonio, llamar a votar en contra de Jara. Ya, ¿implica integrar un gobierno de José Antonio Kast? No, la campaña es una cosa. Las conversaciones sobre la participación en un eventual gobierno se van a dar en otro momento, después. En primer lugar, porque yo no quiero que se tenga la impresión, de ninguna manera, de que nosotros estamos condicionando nuestro apoyo a integrar el gobierno. Ya, pero tampoco es algo que uno diga a priori, eso no va a ocurrir bajo ningún punto de vista. No, porque ese es el sentido de las negociaciones, el sentido de tener negociaciones después, ¿no? Que están con resultado abierto, pues si no, ¿para qué vas a negociar? Claro. Ya. Rodolfo Carter decía en una entrevista que le hicimos el otro día que si a José Antonio Kast le iba bien en su gobierno, Johannes Kaiser va a ser el próximo presidente de Chile. ¿Lo mira de la misma manera? Mire, lo que significa en la práctica apoyar todo lo posible a que Kast le vaya bien. Yo le agradezco mucho a Carter el voto de confianza, ¿ya? A Rodolfo, pero la verdad es que eso de hacer planificaciones a 4 años no funcionó en la Unión Soviética y no funciona en política aún menos. Ya, claro. 4 años son siglos en política, así es que yo no me pondría en esa posición, no creo. Conversemos en 3 años más dónde estamos parados. Yo espero por Chile que José Antonio saque una gran votación, espero que haga un gran gobierno, sea capaz de recuperar nuestras estructuras de seguridad, nuestras estructuras judiciales, echar a andar la economía. Lo espero por Chile. A mí no por el hecho de llegar a ser candidato o algo así, me interesa el tema. Me interesa porque es cosa de conversar. Mira, hay que tenerle un poco de cariño a la gente, ¿ya? Y la gente lo está pasando mal. Y sería bueno que la gente dejara de pasarlo mal, por lo menos, mira, si por lo menos hay problemas que no tiene por qué tener. Ya tenemos suficientes problemas en nuestra vida, nos vamos poniendo viejos, vienen los achaques, que el niño que no pasó de curso, que la señora que quiere otro auto, o que tuvo un problema con la vecina, que la pelea con el hermano. Claro. Hay mil cosas el jefe es un saco de pera. Hay 1000 cosas en la vida que son suficientemente complicadas como para que venga el Estado a hacer las cosas mal y complicarle a uno la vida aún más. Johannes, ¿cuán difícil es ejercer liderazgo de un sector político, como es el caso del Nacional Libertario, cuando a partir del 11 de marzo no se ocupa un cargo público? Porque deja de ser diputado. Yo dejo de ser diputado, eso es efectivo, pero no dejo de ser presidente del Partido Nacional Libertario, eso por un lado. Por otro lado, yo le voy a decir una cosa, el liderazgo no es algo que a uno le entregue un cargo. A uno el liderazgo se lo asigna la gente. La gente que a uno lo quiere escuchar y que dice, bueno, ¿cuál es la idea que tiene esta persona para resolver este problema? Y hay gente que me acompaña y hay gente que no lo hace.
y bueno, y de la mano de los que me dan un respaldo en algún momento, eso es lo que genera el liderazgo. ¿Qué le pasa a Johannes Kaiser? ¿Qué te pasa cuando te dicen, no, Johannes Kaiser es en el próximo ciclo político, a partir del 11 de marzo, el nuevo líder de las derechas? Lo tomo con mucha andina. No, hay que ser muy delicado, muy cuidadoso en ese tipo de cosas. En primer lugar, porque ser líder de la derecha es casi un oxímoron. ¿Ya? La derecha está constituida por puros caciques. Claro, y muy poco. Y muy poco indio. Entonces todo el mundo es líder. No, lo importante no es quién individualmente es líder. Yo creo que eso es algo que yo traté de alguna manera de instalar, pero no me resultó. Lo importante es qué ideas son hegemónicas en el sector. A la derecha le ha costado mucho actuar unida. Quedó en evidencia, de hecho, en este ejercicio legislativo, donde incluso acusaciones constitucionales no las lograban, digamos, unificar o ponerse de acuerdo. ¿Cuán riesgoso es para las derechas gobernar a partir del 11 de marzo, teniendo ahora el control del Poder Ejecutivo en la mitad del Senado y una parte bien relevante de la Cámara? Bueno, eso depende mucho de cuál sea la gestión del señor presidente de la República, pero hacer presente de que el pueblo de Chile no nos va a perdonar a nosotros, ya no hacer lo correcto por las razones correctas en el momento correcto, ya y en ese sentido vamos a estar todos llamados, también la centroizquierda, también todos llamados a concurrir con nuestros respaldos para hacer las reformas que se requieran. Porque esto ya no es un tema de que gana uno o gana el otro. Ya no estamos en una situación de boyanza o de que nos esté yendo muy bien como país donde no podamos entonces jugar estos jueguitos. Si nosotros no hacemos lo que corresponde ahora en estos 4 años, en 4 años más la situación va a ser mucho más dramática. ¿Qué significaría más dramática? Si, por ejemplo, no echamos a andar la economía, podemos estar muy cerca de un default económico. No hay que olvidar que cada vez más gente va a entrar a cobrar la PGU. Tiene que haber plata para financiar eso y no lo puedes hacer solamente a través de crédito. A mí me parece absolutamente irresponsable lo que se hizo. Tienes que echar a andar el sistema judicial, tienes que estar en condiciones de controlar la presencia de las mafias extranjeras en Chile. Control de frontera es esencial. Y el Estado, nuestro Estado, tiene que volver a funcionar. No puede ser que los CEFAM, o sea, que los hospitales en julio o agosto ya se queden sin plata para insumos. ¿Ya? O sea, la pega que hay que hacer ahí es tremenda. Y yo le digo también, lo voy a recomendar también a la gente de la NEF, ¿ya? Y todo el resto de los personajes que están ahora ya afilando los cuchillos para salir a la calle, porque en este gobierno no lo hicieron, ¿no es cierto? Que es donde ha quedado la escoba. Les diría lo siguiente: ténganle misericordia a sus compatriotas, porque o arreglamos esta cuestión, después podemos seguir peleando, más adelante podemos seguir peleando, pero esta casa se tiene que ordenar, porque si no se nos va a derrumbar sobre la cabeza. ¿Hay algo de las propuestas de tu candidatura que hayan sido recogidas ahora por José Antonio Kast, que antes no formaban parte del programa de gobierno, y algo que Janet Jara haya recogido también de las propuestas de Johannes Kaiser? Bueno, Jara recogió de todas maneras el tema de la fusión de ministerios, ¿eh? Ya. O sea, me parece muy bien. En un par de días más, 3 doritos después, va a poner una estatua de Pinochet frente a la de Allende. No, sí está ya. En el caso... Lo dudo, pero sí recogió, aunque sin mencionarlo. Sin mencionarnos, por supuesto. Y en el caso ¿De José Antonio, yo vi a Martina Rau comentando en un programa como este el tema de la reforma al sistema judicial. Así es que no son conversaciones, no ha habido conversaciones oficiales, ni mucho menos, y las que hayan o las que existan van a producirse después del 14, con el resultado electoral ya firme, porque también te voy a decir una cosa: es una falta de respeto al votante empezar a hacer negociaciones antes de que exista una decisión final. Claro. ¿Ya? Si al final todas las elecciones, menos aquellas que son de la democracia distinta que le gusta a la señora Jara, todas las elecciones tienen un resultado incierto. En Cuba no, ahí sabemos cuál va a ser el resultado. En Venezuela sabemos cuál va a ser el resultado. Todas las elecciones ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado. ¿Pero ves alguna posibilidad de que Janet Jara gane esta presidencial? Yo creo que en democracia, mira, acabamos de tener un resultado donde un candidato por el cual ninguno de nosotros daba una chaucha casi pasa a segunda vuelta, porque las encuestas no lo vieron venir.
Y hoy día estamos hablando de nuevo sobre las encuestas como si fueran un instrumento fiable para predecir el futuro próximo. Yo creo que nosotros estamos enfermos de encuestitis en la política. Deberíamos dejar de lado el tema de las encuestas y hacer el trabajo como si se nos fuese la vida en ello, porque se nos va la vida en ello, se nos va la democracia en ello, se nos va el desarrollo económico en ello. Y eso, se nos va la seguridad en ello. Y yo honestamente creo que no nos podemos dar el lujo de ser sorprendidos una vez más por una falla en las encuestas. Leí a algún experto, Johannes Kaiser, que decía que quizás los últimos días de campaña o la última semana de campaña, el haber sobreideologizado la campaña Kaiser, hablando de los falsos exonerados políticos, servicio médico legal, de indulto a presos de Punta Peuco, llevó a que un electorado que conectaba muy bien con Johannes Kaiser, pero que tiene una tirria, digamos, a la ideología, terminó votando por Parisi. ¿Cuánto de eso puede ser cierto? Eso es posible. Ahora, no olvidar que el tema no lo instalé yo, se lo instaló la prensa. Pero también es cierto que yo lo defendí y voy a explicar, aquí quizás alguien me pueda entender por qué. Porque uno de los problemas esenciales que está enfrentando nuestra patria es el problema de seguridad, ¿ya? Y el problema de seguridad va asociado, por eso nosotros sacamos la ley Nain Retamal, por eso se está hablando la ley de reglas de uso de la fuerza, va asociado a que el Poder Judicial y la Fiscalía prefiere perseguir uniformados antes que perseguir delincuentes. Y los mete presos por cualquier lesera. Tuercen la ley, fiscales y jueces, para poder meter presos a los uniformados. Lo hicieron para el 1810, lo han hecho antes, lo hicieron después, lo hicieron históricamente también en ciertas causas. Ahí tenemos miles de causas abiertas hacia el pasado. ¿Y qué es lo que resulta de esto? Resulta que nuestros institutos armados, más las fuerzas de orden, bueno, no olvidemos que la inmensa mayoría de la gente que está procesada eran jovencitos del 73, o eran carabineros ahora para el 1810, y la lógica es la misma. La gente de nuestros institutos armados dice, me vaya a mandar una cuestión complicada. Y se paran al tiro y dicen, no, yo me doy una vuelta más. ¿Por qué crees que no hemos tenido enfrentamientos entre nuestro ejército o la armada y los grupos violentistas en la macrozona sur, que siguen actuando? ¿Por qué no hay enfrentamiento? Porque no se está buscando el enfrentamiento, porque nuestras fuerzas no quieren enfrentarse a ellos. Porque si no, después los van a procesar, los van a meter presos. Entonces, si tú no cambias la lógica, ¿ya? Si tú no cambias la lógica de lo que está sucediendo en tribunales, en la fiscalía, y también lo que es nuestra relación como nación, como país, ¿ya? Entre el sistema político y su fuerza armada, entonces el Estado, que se supone que es el monopolista de la fuerza, no puede usar su fuerza para recuperar el control territorial de nuestro país. Claro. Eso es algo que... Se inhibe. Exactamente. Entonces la gente me dice, bueno, es que por Pinochet... No, si esto no tiene que ver con Pinochet, no tiene que ver ni siquiera con justicia. No tiene que ver con la justicia. Me dice que esto es injusto. Todo lo que tú quieras. Pero esto no tiene que ver con justicia. Esto tiene que ver con reconstruir el músculo del Estado para poder aplicar la fuerza, para bien o para mal. En una democracia esperamos que para bien. Pero necesitas ese músculo, porque sin ese músculo, el Estado es una ficción. Eso. Última pregunta. De todos los candidatos con los que le tocó debatir, ¿cuál era el más agradable? El más agradable. Yo te diría que las relaciones personales, evidentemente con Evelyn, tengo una gran relación personal. José Antonio, tengo una relación personal que tampoco tiene mayores baches. Con Harold, con Marco Enrique, sin duda muy cordial. A mí me tocó un debate en Concepción que no era tan cortés. No, pero ahí después de eso se ordenó Marco Enrique. Que tiene esa cuestión, que le gusta también andar provocando. Y no, yo diría que en principio ya está la querella que le metí, que todavía estoy buscándole el domicilio para notificarlo. Franco Parisi. Sí, fue un desagrado. Ya. Johannes Kaiser, muchísimas gracias por haber venido, Infinita. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Johannes. 8:40 minutos.